Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Después de haber pasado un hermoso sábado, alabando el nombre de nuestro Creador y Salvador, unidos todos dentro de la iglesia, haciendo la obra que el Señor nos indica, de llevar las buenas nuevas de salvación, comenzamos una nueva semana. Y además de una nueva semana, un nuevo trimestre para estudiar un nuevo libro. Ahora nos toca estudiar el libro de Romanos. Un hermoso libro que nos enseñará muchas cosas que debemos aplicar en nuestra vida cristiana para que podamos vivir una vida cristiana victoriosa. Así es de que durante este trimestre tomemos tiempo de calidad para que el Espíritu Santo nos hable al corazón, nos muestre cuál es su voluntad y cómo debemos de vivir el cristianismo, cómo debemos de esperar al Señor Jesús. Así es de que introduzcámonos durante estas 13 semanas en el libro de Romanos. Como dice en la introducción de esta hermosa lección, porque la lección es salvación para todos. Ese es el título de la lección para este trimestre, o sea, la epístola de Pablo a los romanos. El pastor George Knight nos dice en una introducción que él tiene al frente, al principio de esta lección: el 31 de octubre del corriente año, o sea, del año 2017, se cumplen 500 años de la ocasión en que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, imagínense, en aquel entonces 33 años tenía, publicó sus 95 tesis. Y aunque en principio solo intentaba refutar a un charlatán papal que estaba ordeñando el rebaño de Lutero con la venta de indulgencias, el desafiante acto de Lutero se convirtió en la chispa que encendió la reforma protestante, y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día del 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirles a millones de personas el gran mensaje de salvación solo por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial
para ese fundamento, el libro de Romanos, en su comentario sobre Romanos, Lutero escribió: la epístola es realmente la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro, y es digna no solo de que cada cristiano la sepa de memoria, palabra por palabra, sino también de que se mantenga ocupado con ella todos los días como el pan de cada día del alma. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Fue allí donde este hombre, que tenía dificultades con la seguridad de salvación, descubrió la gran verdad. No solo de Romanos, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. La verdad de la salvación que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según de Timoteo 1:9. Y esta es la verdad, que la salvación se encuentra solo en la justicia de Cristo. Es una justicia que nos es acreditada por la fe. Una justicia que se nos concede al margen de guardar la ley. O como Pablo lo expresara tan claramente en Romanos: concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Fue en el contexto de esta verdad también que Lutero, desafiando a los poderes y los principados del mundo y de la jerarquía romana, se presentó ante la Dieta de Worms en 1521 y declaró: no puedo ni quiero retractarme, porque no es seguro que un cristiano hable en contra de su conciencia. Esta es mi postura. No puedo hacer otra cosa. Y hoy, los protestantes fieles tampoco podemos hacer otra cosa más que permanecer firmes en la palabra de Dios, en contra de todas las tradiciones y los dogmas no bíblicos. No cabe duda que el cristianismo ha progresado mucho desde Lutero, a liberarse de siglos de superstición y de falsas doctrinas, que no solo distorsionaron el Evangelio, sino también de hecho lo insultaron y lo usurparon. No obstante, con el transcurso de los años, la reforma se estancó. En algunos lugares, el progreso dio paso a un frío formalismo. En otros, la gente en realidad regresó a Roma. Y ahora, en una época de ecumenismo y pluralismo, muchas de las verdades distintivas que alentaron la reforma se han difuminado y quedaron ocultas bajo una balacera de chicanas semánticas que tratan de ocultar diferencias fundamentales que en la actualidad siguen sin resolverse, al igual que en la época de Lutero. Las profecías de Daniel 7:23 al 25 y 8:9 al 12 y Apocalipsis 13 y 14, así como la buena nueva de la salvación por la fe que se encuentra en el libro de Romanos, muestran por qué los que son fieles a la Biblia deben ceñirse firmemente a las verdades que defendían nuestros antepasados protestantes, incluso a costa de su vida. Somos adventistas del séptimo día y nos basamos en el principio
de sola escritura, solo la escritura. Por ende, rechazamos rotundamente todos los intentos de atraer a los cristianos de vuelta a Roma y a la fe previa a la Reforma. Es más, la Escritura nos indica la dirección opuesta. Apocalipsis 18:4. Y en esa dirección avanzamos, mientras proclamamos al mundo el Evangelio eterno. El mismo Evangelio eterno que inspiró a Lutero hace 500 años. Esta es la introducción que da el pastor George Knight a todos los que estudiaremos el libro de Romanos. Nos dice la lección número 1, que está titulada El apóstol Pablo en Roma. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8, nos dice lo siguiente: primeramente, doy gracias. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8. Ahí está el versículo de memoria. ¿Lo tenemos? Bueno. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué clase de iglesia era la que estaba en Roma? ¿Qué clase de hermanos vivían en Roma? ¿Qué clase de cristianismo vivían ellos? Con respecto, fíjese lo que nos dice ese versículo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Qué había hecho el Evangelio en los hermanos romanos? Dice, vuestra fe se divulga. O sea que eran hermanos que vivían lo que se les había enseñado, vivían el cristianismo. Dice, vuestra fe se divulga. Esa confianza que tenían en Jesús, ellos la transmitían por precepto y por ejemplo a los demás. ¿Qué debemos nosotros aprender de ellos? De que debemos también, cada uno de nosotros, vivir el cristianismo por precepto y por ejemplo, para que se pueda divulgar, para que pueda crecer, para que otros puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice también concerniente el apóstol Pablo allá en Roma. Leo también de otro libro, de otro teólogo adventista, que escribió el libro de Romanos. Encontré este libro y dije para la introducción leeré algunas cosas de el pastor y doctor Atilio René Dupertuis. La carta del apóstol Pablo a los romanos ocupa un lugar singular en el canon de las Sagradas Escrituras. No existe otro libro que haya tenido una influencia mayor en el desarrollo de la fe cristiana a lo largo de la historia de la Iglesia que esta carta excepcional. Lo que hace a Romanos único entre los 66 libros de la Biblia.
es la forma sistemática y organizada en la que desarrolla la doctrina de la salvación. Siendo que el apóstol nunca había estado en la iglesia de Roma, la carta no tiene como propósito principal discutir problemas específicos como lo hacen las cartas a los Gálatas y a los Corintios, por ejemplo. Es por eso que encontramos en ella la presentación serena, lógica y bien pensada del Evangelio. Esta es la razón por la cual se ha convertido en el libro favorito de la Biblia para tantos cristianos. Lutero creía que esta carta contenía el Evangelio más puro y que bien valía la pena memorizarla. Difícilmente se puede pensar en otro documento que haya sido estudiado y escudriñado con mayor detención en los últimos 2 milenios que la carta del apóstol Pablo a los romanos. Si bien es cierto que toda la Biblia es la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, no todos los libros tienen el mismo propósito. Varios de los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, se centran en la historia del pueblo de Israel. Contienen promesas y profecías que apuntan hacia la venida del Mesías, lo cual pone las bases para lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo sería totalmente incomprensible, carecería de todo fundamento. En los libros del Nuevo Testamento encontramos propósitos muy diversos. Los evangelios se concentran en la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús. Sus actores escriben en calidad de testigos. Ellos habían estado con Jesús. Las palabras de Pedro y Juan en un momento de apremio ante el concilio de Jerusalén resumen muy bien la misión de los apóstoles. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El apóstol Pedro, quien vio con sus propios ojos la gloria del Señor, escribió más tarde: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 18. Pero ahora, Pablo, así como los discípulos fueron llamados en forma personal por el Señor Jesús, algunos junto a un lago, otros en la oficina donde cobraban impuestos, Pablo también fue llamado en forma directa por el Señor cuando cierto día se dirigía a la ciudad de Damasco. El llamado de Pablo constituye la última aparición personal de Jesús aquí en la tierra que registran las Escrituras. El apóstol fue llamado no para escribir un evangelio, sino para explicarlo, para darle contenido teológico a la obra redentora de Cristo. ¿Por qué fue escogido Pablo? Sin duda porque estaba intelectualmente preparado para una tarea tal. Era un hombre muy culto, había estudiado a los pies de los mejores maestros de su tiempo, fue instruido a los pies de Gamaliel, Hechos 22:3. Era además un hombre íntegro, de fuertes convicciones, lleno de celo, aunque lamentablemente su celo había estado mal enfocado por mucho tiempo.
Pero Dios podía muy bien usarlo en su obra si Pablo decidía responder al llamado. Cuando Ananías protestó ante el pedido de Dios de que fuera a visitar al temible perseguidor, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Hay quienes piensan que de no haber aparecido Pablo para guiar el pensamiento teológico de la naciente iglesia, el cristianismo hubiera seguido siendo posiblemente una secta judía. No fue fácil, aún para los mismos discípulos, desligarse de algunas tradiciones e interpretaciones judías de la Escritura. Cuando decimos que Pablo fue llamado para explicar el Evangelio y para darle contenido teológico, no estamos sugiriendo con ello que los otros libros del Nuevo Testamento no contienen teología. Por supuesto que contienen, pero su propósito fundamental no es desarrollar una teología en forma sistemática. Aún las otras epístolas del apóstol Pablo, por haber sido dirigidas en su mayoría a iglesias específicas para hacer frente a situaciones problemáticas locales, tienen un enfoque diferente. La epístola a los romanos, como ya dijimos, desarrolla en forma sistemática las profundas implicaciones teológicas de la obra redentora de Cristo. Así de que vemos, después del versículo de memoria, la introducción nos dice: ¿para quién estudia la epístola de Romanos? ¿Para quién? Es importante, dice, comprender el contexto histórico del libro. El contexto siempre es crucial cuando se trata de interpretar la palabra de Dios. Debemos conocer y comprender las cuestiones que se abordaban. Pablo le escribe a un grupo específico de cristianos en un momento específico y por una razón específica. Si sabemos el porqué, nos beneficiaremos enormemente en nuestro estudio. Así que retrocederemos en el tiempo. Remontémonos a la Roma del siglo I y convirtámonos en miembros de la congregación allí. Y luego escuchemos a Pablo y las palabras que el Espíritu Santo le dio para que las transmitiera a los creyentes de Roma. Mire la influencia que ha tenido la epístola de Romanos en diferentes personajes, en diferentes épocas. Más que ningún otro libro, esta carta, la carta a los romanos, ha jugado un papel decisivo en todos los grandes movimientos de reforma que han surgido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. ¿Será que el libro de Romanos, al escudriñar este libro hoy, el último trimestre del año 2017, también va a influir para que haya una reforma y reavivamiento dentro de la iglesia adventista? Dentro de usted como cristiano, como adventista del séptimo día. Permitiremos que lo que nos enseñe Romanos nos
lleve a entregarnos totalmente al Señor Jesús y hacer como hacían los romanos, que dice el versículo de memoria: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ha llegado el tiempo, hermanos, que eso debe ser real, que nuestra fe se divulgue, que la gente llegue a conocer el verdadero evangelio, porque el tiempo se acaba. Cristo está llegando. Cierto día, en el año 386 después de Cristo, Agustín, nativo del norte de África, lo que hoy es Algeria, se encontraba sollozando en el jardín de uno de sus amigos. Se sentía doblegado bajo el peso de una vida desordenada. Convencido de que debía cambiar de rumbo, pero sin fuerzas para romper con el pasado. Contaba entonces con 32 años de edad, los cuales sentía que había malgastado miserablemente. Pero Dios tenía planes para él. Lo estaba llamando a su servicio. Según él mismo relata, ese día oyó una voz infantil que repetía vez tras vez, a manera de una canción, las palabras: toma y lee, toma y lee. Al oír las palabras del canto, se sintió impresionado a abrir las Escrituras. Lo hizo sin demora y comenzó a leer. Sus ojos se posaron sobre las palabras de esta carta: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué estaba leyendo él? ¿Dónde encontró eso? Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Agustín relata lo que ocurrió en el momento mismo de leer el texto. No tuve deseos ni necesidad de leer más. Al instante, al leer las últimas palabras de la frase, una luz apacible disipó toda ansiedad e inundó mi corazón. Todas las sombras de dudas desaparecieron. Así comenzó el peregrinaje espiritual de uno de los más distinguidos teólogos y dirigentes del pensamiento cristiano que la Iglesia haya tenido desde entonces. Otro, la Reforma del siglo XVI, se inició en realidad cuando Lutero llegó a comprender el significado de la expresión la justicia de Dios que se encuentra en esta carta, capítulo 1, versos 17, 21 y 22. Lutero dice que cuando logró entender el significado de esta expresión, todas las sombras de duda y desconfianza se desvanecieron y le pareció que estaba entrando por las puertas abiertas al paraíso. Para Lutero, la epístola a los romanos llegó a ser la principal parte del Nuevo Testamento, la que contenía la presentación más clara del Evangelio. Jamás podrá evaluarse a ciencia cierta la influencia de la vida de este hombre intrépido e inamovible que encontró en las palabras del apóstol Pablo
el valor y la entereza para hacer frente a riesgo de su propia vida a todo el poderoso sistema de apostasía que se había desarrollado en la Edad Media. ¿Será que ese mismo espíritu necesita usted y necesito yo en este tiempo del fin contra este sistema que se levanta y se levantará y tratará de acallarnos? El libro de Romanos ha sido una fuerza para todos aquellos que han dicho solamente escritura. Otro personaje, Juan Wesley, otro de los grandes reformadores, cuenta su propia experiencia. En la noche del 24 de mayo de 1738, había ido con poco entusiasmo a una reunión religiosa. Por casualidad, podríamos decir eso es casualidad, alguien estaba leyendo una porción del libro de Romanos acerca de lo que ocurrió en esa reunión. Wesley escribió más tarde, más o menos a las 8:45, mientras se describía el cambio que Dios produce en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí mi corazón extrañamente conmovido. Sentí que creía en Cristo, solamente en Cristo para mi salvación, y sentí la seguridad de que Él había perdonado mis pecados y que me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. Durante los siguientes 50 años de su vida, Juan Wesley predicó en forma poderosa e incansable las buenas nuevas que habían impresionado su corazón aquella noche mientras se explicaba el libro de Romanos. Hoy lo recordamos como a uno de los gigantes espirituales que Dios usó para esparcir el Evangelio. Esta carta ha sido instrumental en cambiar la vida, no solo de los grandes personajes mencionados, sino también la vida de miles y miles de hombres y mujeres del común del pueblo, quienes encontraron en sus páginas las buenas nuevas de la salvación y la paz que viene como resultado. Hermanos, no se puede estudiar esta carta y seguir siendo igual. Contiene el Evangelio, que es poder, que es dinamita de Dios. Así es de que usted y yo también vamos a escudriñar y a estudiar y a permitir que el Espíritu Santo nos hable a través del libro de Romanos. Seremos también sacudidos por lo que encontraremos en ella. Una palabra basta para que nuestra vida cambie. ¿Lo permitiremos? Estamos por entrar al estudio del libro de Romanos. Hagámoslo con un corazón deseoso de ser transformado. Permitamos que el Espíritu Santo impresione lo más profundo de nosotros y que dejemos ya de ser esos cristianos tibios y que nos volvamos a Dios y Él nos caliente y lleguemos a ser esos instrumentos en los cuales, como dice el versículo de memoria, vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Esto va a ser
gozoso estudiar el libro de Romanos. Así es de que, hermanos, tomemos tiempo y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, nunca más seremos los mismos. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.